nosotros sabemos que hace 2 años nos cambió la vida y tuvimos que quedarnos confinados por mucho tiempo y cambiar nuestras dinámicas diarias. Entonces, el grupo de investigación decidió aportar a la solución de este problema desde dos frentes. Uno de ellos es un tratamiento post-infección del SARS-CoV-2. O sea, es buscar un inhibidor que pueda controlar la M-Pro, la principal proteína del SARS-CoV-2, luego disminuyendo la infección de ese virus sobre la persona. Y la otra es un tratamiento profiláctico, que significa que podemos tener una protección previa a la infección por el SARS-CoV-2. Esto todo se hizo financiado por un proyecto de regalías que es el fortalecimiento de un laboratorio para el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas y la atención de problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en Bogotá. Entonces aquí la Universidad del Bosque se presentó, lo ganamos y hoy podemos contar que fue un éxito todo este trabajo. Esto lo hicimos con el profesor Ronald Jiménez, que es doctor en química farmacéutica, Sandra Joana Morantes, también doctora en química farmacéutica, Daisy Jaramillo, que es una estudiante de maestría en ciencias básicas biomédicas, y Paola Acosta Guzmán, que es doctora en química. Todo aquí en el programa de química farmacéutica, en el grupo de investigación. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es que para poder solucionar un problema moderno tenemos que utilizar metodologías modernas. Si es un problema moderno y utilizamos metodologías antiguas, pues probablemente no lo vamos a poder resolver. Lo primero que tenemos que considerar para este tipo de investigaciones es un cambio de paradigma. Entonces, aquí nosotros tenemos los instrumentos normales con los que cualquier químico se formó, ¿sí? Aquí tenemos una bureta, un desecador, unas probetas, unas pipetas, termómetro, agua ionizada, embudos de filtración, gradillas. Y la gente tradicionalmente cree que la química es eso. Entonces la química tenemos que ir, ponernos una bata siempre y estar en un laboratorio tóxico, y entonces tenemos que ser súper inteligentes para poder trabajar ahí, pero las cosas han cambiado. Entonces para eso hay que hacer un cambio de paradigma y salir de la manera en que la gente resuelve los problemas e irse a probar nuevas maneras. Si uno prueba nuevas maneras, pues claro, está solo, se siente sin apoyo, pero si lo logra, pues es una nueva manera de solucionar los problemas que al final lo que va a ayudar es a la sociedad a tener mejor salud y calidad de vida. Entonces aquí este pececito lo que está haciendo es eso. Ay, ¿saben que me cansé de nadar con todos los peces? Sí, estoy cansado de la zona de confort, entonces me voy a otra pecera que no sé qué va a pasar, ¿cierto? Pero eso es la ciencia, eso es la investigación, romper la frontera del conocimiento. Entonces, ya hace unos años, el descubrimiento de fármacos dejó de ser ensayo y error experimental a convertirse en un ensayo y error virtual, ¿sí? Y eso va en camino de los objetivos de desarrollo sostenible, de mejorar la salud y calidad de vida, de mejorar la innovación e infraestructura, de acción por el clima y de unos procesos pues ecoamigables. Entonces el Drug Discovery uno lo puede hacer de varias maneras. ¿Qué es lo importante del Drug Discovery? Tener en cuenta el grupo farmacofórico. El grupo farmacofórico es la agrupación de elementos estéricos, electrónicos, atómicos que pueden llegar a tener una acción biológica sobre un blanco molecular. Cuando uno hace Drug Discovery, lo que tiene que definir es un farmacóforo, que uno podría definir eso como un compuesto HIT, ¿sí? o la cabeza de serie que dice por aquí uno de mis compañeros. Y ahí para ya empezar a hacer modificaciones estructurales buscando que ese compuesto HIT se convierta en un compuesto líder. Eso antes se hacía por ensayo, sintetizaba vainas y cosas, y después de mucha síntesis uno me funcionaba, pero eso implica costo, implica tiempo, implica contaminantes, implica mucho, y tiempo sobre todo, porque vamos, en la pandemia no había tiempo. Entonces esto fue una solución rapidísima, en un año se tenía la vacuna. Si hubiésemos utilizado tecnologías antiguas, pues seguramente todavía anduviéramos confinados y
la economía se iría para el suelo y pues en este momento estaríamos en guerras civiles seguramente. Entonces el drug discovery pues se puede hacer por modelos que se llaman relación de la estructura química de un compuesto con su actividad biológica, que se denomina como QSAR, o por un cribado molecular o una interacción en 3D en un ambiente virtual que se conoce como molecular docking. Todo eso basado en que las moléculas ya se conoce que a cierta estructura química, cierta actividad biológica, ¿sí? Entonces nosotros siempre pensamos, o cuando enseñamos soluciones, dicen lo similar disuelve a lo similar, lo polar disuelve a lo polar, lo apolar disuelve a lo polar. En el desarrollo de fármacos es similar. Una estructura similar tiene una actividad biológica similar. Entonces lo que nosotros buscamos es obtener moléculas con una actividad particular en un tiempo muy corto de determinado. Entonces esto se puede definir de dos estrategias, lo que ya les he comentado varias veces. Entonces el cribado virtual basado en estructura, donde necesitamos un blanco molecular cristalizado, casi todos están en el Protein Data Bank, ¿cierto? Esos cristales deben tener una calidad particular, deben estar entre mejor la resolución, pues mejor la interacción por el medio del docking, y ahí podemos definir unas energías de interacción espontáneas que lo que nos van a decir qué tan afín es una molécula a un blanco molecular. Por el otro lado está el cribado virtual basado en ligando, que ya no tiene nada que ver con el blanco molecular, más sí con la estructura química que hace su acción, o sea, con el grupo farmacofórico. Él tiene una limitante, si es que necesita tener una familia de compuestos para poder diseñar modelos predictivos y luego lograr determinar de manera matemática la actividad biológica. Casi siempre es IC50, pero puede ser el S50, LD50, cualquier actividad biológica que uno pueda. Aquí en el grupo ya estamos prediciendo absortividades molares, digamos que vamos avanzando un poquito en eso. Entonces en este trabajo tenemos los dos ejemplos, tanto logramos obtener moléculas por structure base, tanto como ligand base. Ahora, ¿qué es lo primero que uno debe tener para poder desarrollar esto? Es el blanco molecular cristalizado. Entonces en este caso uno se va al PDB, ¿cierto? Y encuentra una clave particular que es cómo está cristalizado ese blanco molecular. El blanco molecular es digamos que la macromolécula en el organismo que recibe el fármaco, o en su caso que recibe el compuesto que va a atacar, el virus o la proteína M-Pro del SARS-CoV-2. Entonces esto de aquí es como un cuadrito que le dice a uno, venga, qué tan bueno es ese cristal. Y es demasiado intuitivo. Entre más azul esté, pues mejor, ¿sí? Si está en rojo, pues peor. Entonces aquí vemos que él realmente es un buen cristal, ¿sí? Y eso se llama disponer de la información biológica disponible. Si algún científico no se hubiese dado el tiempo de lograr cristalizar esa proteína, nosotros no podríamos trabajar en el diseño de fármacos para ella. Entonces son trabajos interdisciplinares, ¿cierto? Después de que definimos ese blanco molecular, sabemos que el cristal está bonito, pues buscamos el sitio de unión o se puede decir el binding site, el active site, el metan site, o sea, el sitio donde ocurre la interacción no covalente, en este caso, de un fármaco frente a un blanco molecular. Todo eso en 3D, ¿sí? Y esto se hace por medio de un programa que se llama, en este caso nosotros lo hacemos con Autodoc Bina y Autodoc Tools. Entonces nosotros metemos esa molécula en un cuadro 3D, ¿sí? Con las coordenadas, ya aquí tenemos las coordenadas, el tamaño, cómo podemos decirle al compuesto, oiga, llegue ahí específicamente, ¿sí? Llega ahí y se obtienen energías de interacción, ¿cierto? Entonces, pero ¿para qué? Entonces nosotros empezamos a revisar bibliografía y todos ustedes probablemente escucharon las noticias, que los primeros fármacos que la gente empezó a decir que servían para disminuir la infección del SARS-CoV-2 eran los derivados de la hidroxicloroquina. Entonces seguramente ustedes vieron en noticias que la gente iba y se compraba hidroxicloroquina, cloroquina, pero a los días salía la OMS diciendo no consuman hidroxicloroquina o cloroquina porque es muy tóxica y nosotros consideramos que puede causar problemas y no sé qué. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, pues si la molécula es tóxica, pero tiene una actividad eficiente frente al SARS-CoV-2 o la M-Pro del SARS-CoV-2, entonces creemos una molécula
basada en el núcleo farmacofórico de las cloroquinas, pero que sea menos tóxica que las comerciales. Esa fue nuestra pregunta de investigación, ¿sí? ¿Será que por medio de cribado virtual basado en ligando y basado en estructura podremos obtener una molécula derivada de las quinas con menor toxicidad y la misma eficiencia? Esto fue hace añitos que logramos, bueno, como año y medio que... No, eso fue hace 2 años, apenas empezó la pandemia empezamos a trabajar en esto. Entonces aquí tenemos las estructuras químicas que muchas personas no entienden que la acción farmacológica de un compuesto lo hace una estructura química orgánica pequeña, ¿sí? Pues creen que esto es una cosa gigante, ¿no? Es una molécula orgánica pequeña. O sea, aquí tenemos una cloroquina, ¿cierto? Tenemos el anillo quinoleínico, ¿cierto? Con un cloro sustituyendo el anillo carbocíclico. Y luego una agrupación de aminas secundarias y terciarias que da cierta hidrofilicidad al compuesto. Luego tenemos derivados de esa cloroquina, que es la plaquinol, ¿sí? Que hace un cambio estructural muy pequeño. Si ustedes se dan cuenta, lo único que está cambiando es un OH. Y luego tenemos la quinidina, que también es un grupo de quinoleínas, pero ya con una agrupación un poco más compleja. Entonces nosotros hicimos toda esa búsqueda de todas las moléculas que existían y creamos un modelo matemático que lograra agrupar a ellas. ¿Por medio de qué? Entonces resulta que las redes neuronales artificiales son similares pues a las redes neuronales normales. Tenemos unas dendritas, esas dendritas en una neurona son las que reciben el impulso externo, calor, frío, lo que sea. Y ellas transmiten esa información al núcleo de la neurona. La neurona, por un aprendizaje previo que tuvo, puede correlacionar ese agente externo con un aprendizaje. ¿Sí? O sea, es que la neurona seguramente no dirá, no, por allá en el 2001 yo probé esto y esto es ácido, o sea que probablemente el limón. No lo dirá, pero su cuerpo entenderá que es ácido y uno por su recuerdo define que es un limón. Esa información del núcleo se transfiere por un axón, ¿cierto? Y lo lleva a los axones terminales, que es lo que, digamos, que termina la cadena y le dice a uno, esta reacción externa es tal cosa. Entonces las neuronas no son más que sistemas que aprenden con la experiencia y luego le van recordando al cuerpo que él ya había tenido esa experiencia previa y qué hacer al respecto. Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar redes neuronales artificiales. Entonces las dendritas son las entradas, aquí lo que dice IN1, IN2, IN3. Esas entradas nosotros las controlamos, que se denominan descriptores tanto moleculares como topológicos. Entran a un núcleo, en este caso es un modelo, es un núcleo matemático de nodos con backpropagation. Eso significa que el dato va hacia adelante y luego va hacia atrás a corregir los errores. Y luego sale una función de una tendencia determinada. Entonces una red neuronal es un modelo matemático súper robusto porque normalmente cuando uno hace análisis multivariado, pues puede ser, no sé, un polinómico, un lineal, un exponencial. Pero resulta que hay datos que no se comportan de esa manera. Tantos datos se comportan de una manera, luego otros tienen otra tendencia, luego otros tienen otra tendencia, entonces eso es la ventaja de las redes neuronales artificiales. Luego salen, ¿cierto? Por el axón, en este caso pues salen en una ecuación matemática y al final tenemos una salida que es la actividad biológica que queríamos. Esto lo hacemos con una red neuronal artificial que denominamos Inca Artificial Neural Network, diseñado por uno de mis tesistas ya que en este momento ya trabaja y está involucrado pues en el mundo laboral, pero que parte de su trabajo fue esto, desarrollarnos esto y gracias a él pues tenemos unos avances ahora bien importantes. La arquitectura no es más que esto, tiene una capa de entrada, que es los descriptores que ahora les contaré, luego una capa oculta donde ocurre el proceso matemático y una capa de salida, que es donde sale el valor. Hay métodos de validación que van leaving out o dejando uno por fuera, no sé qué, pero bueno, esto no hace parte de esto que es un poco más complicado. Todo eso se hace en un entorno que es denominado MATLAB, un programa de programación, valga la redundancia, donde yo puedo ejecutar todo esto de una manera sencilla, ¿sí? Aquí nosotros lo hacemos de una manera sencilla. Difícil la construcción de la arquitectura, eso es muy ingenieril, pero luego el manejo ya es muy intuitivo. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos 13 análogos comerciales. Los modelos QSAR, o los modelos matemáticos que relacionan la actividad con la estructura química,
tienen que tener datos de entrada reales con valores experimentales reales. Entonces, entre más datos reales tenga, el modelo es más robusto. En este caso tenemos 13, no es el supermodelo, un modelo robusto podría ser de 50 análogos, pero resulta que no hay más, entonces yo tengo que aprovechar la información biológica disponible para crear modelos. Y tengan en cuenta que esto es predictivo, ¿sí? Entonces creamos un modelo con 13, luego un programa que se llama PADL, que se denomina Pharmaceutical Data Exploration Laboratory, donde calcula los descriptores moleculares. Un descriptor molecular es lo que describe tanto cómo está hecha una molécula, como algunas interacciones no visibles de la molécula. Uno puede escribir, por ejemplo, no sé, a una persona como mide 1,80, sus brazos son largos, sus piernas son cortas, sus ojos son verdes, tiene barba blanca. Eso es describirlo constitucionalmente. Describirlo topológicamente es, le gustan ama los perritos, llora cuando ve películas de deportistas, le gusta dar limosna, bueno, en fin, cosas así. Entonces, eso en una persona, pues uno lo puede escribir, pero en las moléculas, pues es muy difícil saberlo. Entonces, para eso hay softwares que calculan los descriptores y uno de ellos es PADL. Después de que calculamos esos descriptores, nosotros calculamos todos los descriptores y hacemos correlaciones estadísticas. Aquí específicamente tenemos una correlación de Pearson, donde describe la correlación que existe entre descriptor-descriptor, buscando que cada descriptor describa de una manera independiente la molécula. Me explico. Por ejemplo, yo quiero describir una persona físicamente, entonces si yo describo, me gustan sus piernas, pero un descriptor es pierna derecha y pierna izquierda, pues si me gustan las piernas, las dos piernas me gustan, ¿sí? Un descriptor independiente es el que describe las piernas y otro describe los brazos. Y otro los tobillos, porque pues puede ser modelo de tobillo o algo así. Y otro describe la oreja. Entonces, eso uno lo puede hacer analizándolo personalmente, pero siempre existe un modelo matemático que será mucho más exacto, porque dejará la subjetividad que tenemos la interpretación de los seres humanos. Entonces, la la correlación de descriptor versus descriptor la hacemos por un mapa de calor. Hay veces, yo le digo mapa de calor, pero otros le dicen mapa de color, pero yo creo que es mapa de calor, ¿sí? Un mapa de calor que describe qué descriptores son los que por sí solos describen bien esas moléculas, los agrupamos y luego hacemos una siguiente selección donde esos descriptores, cómo se relacionan con la actividad biológica de lo que queremos predecir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren tener un novio y entonces no quieren tener esa interacción o esa manera de, ¿será que me va a salir bueno? ¿Será que se me va a salir malo? Probablemente, si lo pudiéramos meter en un modelo matemático predictivo, donde relacionaremos todas esas cosas que nos gustan de esa persona frente a la probabilidad de ser buen novio, pues yo creo que todo el mundo lo podría llegar a utilizar. Porque pues a nadie le gusta sentirse mal, que lo engañen, los cachos, es horrible, ¿sí? Entonces ahora no se hace las redes sociales son un poco eso, porque funcionan al fin y al cabo con inteligencia artificial, pero aquí lo que nosotros hacemos es lograr definir qué tan buenas son esas estructuras moleculares que puedan tener unos valores de IC50 bien prometedores. Entonces encontramos todos estos valores y luego definimos un modelo matemático, que esta es la imagen de salida de nuestra red neuronal, que tiene un dato que nos va diciendo, venga, ¿es bueno o es malo? Entonces, el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, ¿cierto? Entre más cercano a 1 esté, significa que mayor potencial de predicción tiene. Entonces, según bibliografía, algunos autores ya dicen que los modelos Q-SAR arriba de 0.7 son buenos modelos predictivos. Aquí nosotros en este modelo obtenemos un 0.9, 0.899 utilizando creo que 1600, 1500 nodos en la capa oculta, que son varias iteraciones entre los datos. Y esto nos puede decir que es un modelo que puede llegar a predecirnos muy bien. Y eso lo comprobamos aquí con esta gráfica, donde si ustedes se dan cuenta, en azul está nuestro modelo, en naranja está nuestro modelo experimental, o sea, cómo se comportan los IC50 de las moléculas experimentales. Vean las 13 moléculas y el valor de IC50, entonces cómo ellas cambian. Y luego nuestro modelo predictivo, pues vemos que tiene una tendencia similar. Entonces, ¿eso qué significa?
pues que efectivamente cualquier molécula que esté dentro de este rango puede llegar a tener un valor de IC50 muy acertado a la realidad, sin necesidad de sintetizarlo previamente. Entonces, ya que tenemos el modelo construido, entonces nosotros lo que hicimos fue coger y calcular, determinar dos cosas. Uno, la energía de interacción de las moléculas frente a su blanco molecular, o sea, frente a esto, ¿cierto? Dan toda la energía de interacción. Entre más negativa esa energía, significa que mejor afinidad tiene con el blanco molecular y potencial mejor, o sea, es un fármaco promisorio, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, la cloroquina e hidroxicloroquina, que son los más famosos que conocimos en la pandemia, tienen energía de interacción de menos 6,1 a menos 6,6. Nuestras moléculas inventadas, todas estas tienen muy buenas energías. Entonces significa que son potenciales fármacos, pero nosotros no nos quedamos simplemente con la afinidad de ella, sino que predecimos su IC50 teórico. Entonces, si nos damos cuenta, la cloroquina tiene un 27, que es el más bajo de todos los comerciales, y nosotros diseñamos una molécula, nos inventamos, la creamos, que tiene un IC50 más bajo, 2 veces más bajo, ¿cierto?, que los fármacos comerciales. ¿Esto qué significa? Al tener un IC50 más bajo, la dosis es más pequeña y tiene una potencial toxicidad más baja. Eso nos faltaba comprobarlo. Entonces, este análogo 14 diseñado por nosotros, 4,7-cloroquín, 4-ilaminofenol, es el potencial fármaco que podemos sintetizar junto con otro por aquí grandote. Este también era muy bueno, ¿sí? 4,7-cloroquín metoxibenzo, pero pues decidimos quedarnos con uno y fue el mejor de ellos. Entonces, ¿qué sigue? Sí, hasta acá todo esto es teórico, no hemos gastado plata, solamente hemos gastado, digamos que computador. Pero aquí tenemos que sintetizarlo. ¿Qué es sintetizarlo? Yo a veces siempre me pongo a pensar, ¿será que las personas entienden cuando uno les dice qué es síntesis? Voy a inventar una palabra distinta a síntesis para que la puedan, es construirlo en la vida real, ¿sí? Entonces, para construir esta molécula, ya se las puedo mostrar porque esto ya está publicado. Entonces utilizamos un compuesto que se llama el paraminofenol, comercial, es un sólido blanco muy bonito, que también casualmente se utiliza para hacer acetaminofén, y es uno de los sintones del acetaminofén. Y la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4,8 dicloroquinoleína, ¿cierto? Que es un compuesto comercial, un sólido también cristalino blanco. En etanol como disolvente, un reflujo por 3 horas. Un reflujo es calentar una solución a su punto de ebullición con un condensador para mantener la concentración en una alta temperatura y obtenemos en un altísimo rendimiento, 82%, nuestro compuesto. Este compuesto se debe caracterizar por infrarrojo, resonancia magnética nuclear, masas, puntos de fusión. Entonces aquí, ya luego ustedes cuando vean estos cursos van a entender que esto es un protón, ¿cierto? Esto es un RMN de protón, donde él puede ver todos los tipos de hidrógenos que tiene y los cataloga aquí de acuerdo a sus integrales. Entonces aquí tenemos que este compuesto fue caracterizado completamente. Luego de eso, pues tenemos que evaluar su citotoxicidad in vitro, ¿cierto? Porque recuerden que nuestro objetivo era obtener un compuesto menos tóxico con la misma afinidad que los comerciales, porque ese era el problema que le estaba ocurriendo a la gente. Y aparte de eso, lo tenemos que vehiculizar sobre nanopartículas para que tenga una entrega controlada y sea muchísimo más eficiente. Posterior a la vehiculización, debemos evaluar citotoxicidad porque no sabemos si los vehículos o las nanopartículas pueden añadir citotoxicidad. Aparte de eso, también tenemos que crear un modelo de cromatografía líquida que nos vaya diciendo cómo se va entregando la molécula. Una cosa es diseñar la molécula y otra cosa es que se la podamos dar al paciente para que él la consuma y se entregue gradualmente su dosis a lo largo del tiempo. Entonces creamos un protocolo por medio de HPLC con una muy buena linealidad, donde podemos determinar la concentración en el tiempo de la entrega de ese fármaco. Listo. Pero lo maravilloso de todo esto es que logramos responder a nuestra pregunta de investigación, y es: ¿será que los modelos cribado virtual basado en ligando y cribado virtual basado en estructura permitirán obtener una molécula con menor toxicidad que las comerciales y la misma actividad? Pues sí, porque vea, aquí tenemos la cloroquina, que es la que todo el mundo consumía,
y ustedes se van dando cuenta que esto que voy señalando es la citotoxicidad, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una concentración, ¿cierto?, de alrededor de 56,6 micromolar y va disminuyendo el porcentaje de viabilidad, significa que va matando las celulitas. En este en este caso el A549. Significa que con una dosis de 56 alrededor, ya apenas quedó más o menos el 37% de la viabilidad celular. Mientras que en el negro, que es nuestra molécula inventada, sigue siendo el 100% de la viabilidad. Sigue siendo el 100%. Y luego aumentamos la concentración 3 veces, vean, a 167, y la viabilidad celular seguía siendo la misma. Significa que nuestra molécula es igual de activa, pero no es tóxica. Quisimos comprobarlo con otra línea, que es la línea famosa que utiliza la farmacia normalmente, que es la línea L929. Bueno, realmente siempre utilizo mal el concepto de línea, entonces vamos a decir la L929. Entonces la L929 lo mismo, vean la tendencia, llegamos a la misma concentración y la viabilidad celular de la comercial cloroquina es apenas del 30% y nuestra molécula sigue siendo arriba del 90%, hasta 500 micromolar. ¿Eso qué significa? Que nosotros logramos obtener una molécula activa frente a la principal proteína del SARS-CoV-2 con menor toxicidad por las personas que lo consuman. Perfecto. Bien. ¿Por qué pongo los ojos azules? Porque pues a mí se me ocurrió la cosa, entonces por eso pongo los ojos azules ahí para acordarles. Este es el resumen. Esto se llama un graphical abstract, que se lo piden a uno todas las revistas. Entonces, vean, es así de sencillo todo esto que les acabé de contar. Tenemos un par de moléculas con alta toxicidad in vitro, ¿cierto? Hidroxicloroquina y cloroquina. Le hacemos un modelo QSAR, hacemos una predicción de su actividad, sintetizamos una molécula y obtenemos moléculas con menor citotoxicidad. Esto que les acabo de pintar acá a ustedes, chicuelos, es la manera moderna de hacer fármacos. Y una cosa es contarlo y otra cosa es publicarlo. Entonces aquí les voy a dar el link pin, ustedes van a capturar ahorita esto para que esto acabó de ser publicado precisamente el 19 de abril del 2022. Sintetizamos el diseño, síntesis y desarrollo de un 4,7 cloroquín 4,1 inhibidor potencial frente a SARS-CoV-2. Sus profes de aquí de la universidad, el profesor Oswaldo, que soy yo, el profesor Ronald María, la profesora Sandra, Daisy María y Paola Costa. Entonces esto me hacen el favor, ustedes lo van a leer, juiciositos, y la próxima clase vamos a hablar de qué les parece, ¿sí? Entonces aquí está todo, lo dejamos libres para que todo el mundo lo pudiese leer. ¿Listo? Ahora, seguimos. Entonces esta solución es para cuando la persona ha sido infectada y luego para controlar un poco su infección. Pero también también trabajamos en el desarrollo de péptidos neutralizantes frente a la proteína Spike del SARS-CoV-2, ¿sí? Esto es un método profiláctico, entonces resulta que obviamente también utilizamos el PDB, el Protein Data Bank. Diseñamos, no se los puedo contar muy a profundidad porque está en proceso de protección de información, una posible patente, entonces no les puedo contar así mucho la estructura. Diseñamos 6 péptidos basados en una metodología que se llama los hotspots, ¿sí? O los puntos calientes de la interacción, y diseñamos de manera racional unos péptidos por medio de Avogadro, que es un software que me permite minimizar la energía de unas moléculas obteniendo la estructura más real posible, ¿cierto? Luego de obtener estas moléculas, pues hacemos lo mismo con el del anterior, por medio de un cribado virtual basado en estructura, evaluamos las interacciones no covalentes, ya no frente a MPRO, porque MPRO es dentro de la infección, frente a Spike, que Spike es la parte que entra, o espiga, como dicen, es la parte que entra al organismo para que la EK2 reconozca ese virus y lo deje entrar. Entonces nosotros lo que queríamos es diseñar moléculas que lograran imitar a la EK2 para que no puedan entrar al organismo y se neutralicen frente a la Spike. Y luego le hacemos una dinámica molecular que es
ya la evolución de la técnica de estructura donde ya pone todas las condiciones reales buscando que los péptidos sean lo más reales posibles. Bien, entonces, ¿qué obtuvimos? Tuvimos cosas muy chéveres. Esto también nos hace sentir muy orgullosos. Entonces, todas estas grafiquitas, esos punticos ahí que ustedes ven, esas caídas, subidas, todo esto que está por acá, es cómo nuestros péptidos diseñados neutralizan la proteína spike del SARS-CoV-2 comparado con péptidos de personas que han sufrido la infección, lo que se llaman anticuerpos monoclonales. Entonces, una persona que ha sufrido la infección genera unos anticuerpos monoclonales que fueron los que lograron neutralizar su virus y sacar a la persona adelante. Entonces, ustedes se dieron cuenta que muchas personas utilizaban ese plasma, esos cuerpos anticuerpos monoclonales para tratar a pacientes enfermos. ¿Qué ventaja tiene o desventaja tiene eso? Pues que tengo que sacar el producto de un ser humano, tengo que hacer un tamizaje y tengo que mandar ese activo de una persona. Entonces nosotros aquí lo hicimos todo de manera sintética, sin necesidad de tomar los anticuerpos monoclonales de una persona infectada. Entonces determinamos, vean, efectivamente que la interacción entre esos, nuestro péptido es similar, es igual, inclusive es mejor que los anticuerpos monoclonales que genera la persona, por medio de dinámica molecular, por medio de muchas técnicas. Y básicamente en una imagen, un graphical abstract, lo que nosotros logramos hacer fue esto. Vean, es un péptido neutralizante o un péptido potencialmente neutralizante diseñado por nosotros, donde viene todo el SARS-CoV-2, nos viene a contaminar y nosotros sale este péptido de nuestra defensa, neutraliza, ¿sí? Forma un complejo entre SARS-CoV-2 y nuestro péptido y ya no tenemos la infección. Eso lo logramos sintetizar también, ¿cierto? Eso se hace por medio de una síntesis en fase sólida. En muchos casos utilizan resinas de Merrifield o las protecciones BOC o FMOC. Se sintetizaron nuestras secuencias peptídicas, más o menos de 5 a 7 aminoácidos. Tenemos dos péptidos, péptidos 1, péptido 2, y logramos, después de tenerlos sintetizados, evaluar su actividad real, in vivo, ¿sí? Y hace poco tiempo, hace aproximadamente un mes, recibimos que nuestro péptido 1 tiene un 90% de neutralización del SARS-CoV-2 en un sistema in vivo y el péptido 2 del 87%. Entonces en este momento estamos en proceso de vehiculización de esos péptidos, buscando que sea una entrega nasal, como un spray nasal, para que se logren bloquear. Algunos de ustedes dirán, pero es que el SARS-CoV-2 ya se acabó, entonces ya esto se perdió. No, porque realmente lo que nosotros hacemos es generar métodos y de aquí para allá, como nuestro método funcionó, entonces podremos obtener otros péptidos y otras moléculas que puedan llegar a inhibir otras posibles futuras enfermedades que llegarán y ya estaremos más preparados y no tendremos un impacto tan negativo como fue el de la pandemia. Todo esto se hizo en nuestro grupo de investigación, ¿cierto? Yo creo que no les he mostrado al grupo y si ya se los mostré, pues vuelvo y se los muestro, pues porque todos ellos son los que ayudan a esto. Entonces nuestro grupo de investigación es personas normales, naturales, como nosotros, ¿sí? Investigación en química aplicada, todos pueden entrar, ya tenemos categoría C. Tenemos varias líneas, Discovery, Drug Discovery, que la dirijo yo, Biosensors, que la dirijo yo, Bioprospección y Tecnología, que la dirige Sandra y Ronald, Estudio Fitoquímico de Especies Promisorias, que está entre Ronald y Darío, y Química Aplicada, que es del profesor William Cortés. Entonces aquí está mí, ustedes pueden chismosearnos aquí nuestros artículos, esta es Daisy, para que le pongan carita a las personas. Me falta poner a Paola aquí en esta cosa. Emerson, el profe John, Moon, Mónica, profe Ronald, también nos ayuda en esto, la profe Sandra y el profe William Giovanni.